Muy buenas noches a todas nuestras hermanas de su programa Unidas en la Fe. Un día más Dios nos da la oportunidad de reunirnos y poder compartir de lo que Él nos ha dado y poder también conocer cuáles son sus propósitos con cada una de nuestras vidas. Recordemos que Dios quiere que nosotras las mujeres conozcamos nuestro rol como esposas, como madres, como miembros de una sociedad y que seamos de bendición para otras mujeres y para muchas personas que nos rodean. El deseo de Dios es siempre perfeccionar su obra en cada uno, transformarnos, renovarnos continuamente. Él no quiere que nosotros nos quedemos con la vida pasada, sino que comencemos una nueva vida desde el mismo momento en que Él nos adopta como hijos. Es por eso que he traído este versículo de Romanos capítulo 8, verso 15, donde dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén. Este versículo es precioso. Nosotros hoy hacemos parte de una familia y es lo que estaremos viendo a partir de en este programa, cómo Dios quiere transformar nuestra vida y la razón por la cual lo quiere hacer. Recuerde que hemos estado viendo límites en el matrimonio y que tenemos 4 secciones en las cuales vamos a compartir parte de cosas que nos van a edificar, cosas que quizás ignoramos, pero que hoy se nos añade algo más de conocimiento para así glorificar el nombre de nuestro Dios. Nuestra sección, ¿sabías qué? También nuestra sección, Heroínas de la Historia, vitalidad y a los pies del maestro. Y al final estaremos orando por cada una de las peticiones que cada una de las hermanas y los amigos presenten a través de este subprograma. ¿Sabías que en la Biblia se mencionan 6 Judas? Nosotros por lo regular cuando se nos habla de Judas siempre lo identificamos con Judas Iscariote, el que traicionó al maestro. Pero vemos que en Lucas, en el capítulo 6, verso 16, se menciona otro Judas, que es el hermano de Jacobo. Hasta el momento no se puede identificar este Judas, si es muy cercano, al parecer, muy cercano a la familia de Jesús. Pero lo único que sabemos de este Judas es que fue un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos en segundo lugar Judas el Iscariote, que también lo menciona Lucas capítulo 6, verso 16, que dice que este fue quien llegó a ser el traidor. En Mateo, en el capítulo 13, verso 55, las personas que estaban allí junto a Jesús dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Vemos entonces que aquí nos mencionan un tercer Judas, que es el hermano de nuestro Señor Jesucristo, hermano medio, por parte de mamá. En Hechos, en el capítulo 5, verso 37, se nos dice también de un Judas que fue revolucionario en esta época, donde dice el texto, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que obedecían fueron dispersados. Entonces aquí hay un Judas revolucionario. En Hechos, en el capítulo 9, verso 11 dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Aquí entonces Dios le habla a Ananías y le dice, en la casa de quien estaba Saulo hospedado cuando tuvo su encuentro con el Señor Jesucristo, donde ayunó por 3 días y estuvo ciego sin poder ver absolutamente nada, pero al venir a Ananías entonces ora por él y las escamas de los ojos le caen y puede ver nuevamente. Entonces Judas, quien hospedó a Saulo. Aquí tenemos nuestro cuarto Judas. Luego tenemos entonces pareció bien a los apóstoles en Hechos 15, 22 y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre
ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Vemos entonces aquí cómo estos hombres vienen a apoyar al Señor, vienen a apoyar, perdón, al ministerio de Pablo, vienen a ayudar en la obra del Señor. Vemos entonces que tenemos a Judas el discípulo, a Judas el traidor, a Judas el hermano de Jesús, a Judas el Galileo, a Judas quien hospedó a Saulo y a Judas quien apoyó en el ministerio a Pablo y Bernabé. Estos son los 6 Judas que nos menciona la Biblia, el Nuevo Testamento. En Heroínas de la Historia tenemos una mujer que también es esposa de un gran misionero. Esta mujer nació en Londres, en Inglaterra, y cuando tenía 3 años de edad, junto con sus padres, se trasladaron a Montreal, en Canadá. Su padre era un artista y ella también tenía la intención de dedicarse al arte. Ella se graduó en el arte de Toronto, en la Escuela de Arte de Toronto en mayo de 1885 y comenzó a prepararse para regresar a Londres y así continuar con sus estudios de arte. Ella se casó con Jonathan Goforth, que fue un gran misionero muy reconocido en China, el 25 de octubre de 1887 en la iglesia presbiteriana de Toronto. Ellos tuvieron 11 hijos, 5 de los cuales murieron siendo bebés o muy pequeños, y Rosalind, que era esta mujer, murió en Toronto, Canadá, y está enterrada junto a su esposo en el cementerio de Mount Place, Toronto, o Plaza Monumental de Toronto. Cuando esta mujer tenía 12 años, escuchó hablar del Evangelio por primera vez. Se iba a dar un tema de avivamiento usando Juan 3:16. Dice que de momento ella se convierte al Señor y luego ella, de camino a su casa, las personas comenzaron a burlarse de ellas y le decían que era ridículo pensar que Dios podía acercarse a ella y lo hubiera recibido como un hijo. A la mañana siguiente ella se dedicó a escudriñar la escritura y a encontrar un texto, un lugar donde ella pudiera entender que Dios realmente la había recibido a ella. Y encontró ese texto donde dice en Juan 6:37, el que a mí viene no le echo fuera. Ella comprendió entonces que esta palabra era para ella, que ella se había acercado a Jesús, por lo tanto Jesús en ningún momento le iba a rechazar. Luego viene otro problema y le dicen que era demasiado joven, apenas tenía 12 años de edad cuando recibió al Señor Jesús en su corazón. Y las personas le decían que era demasiado joven para entender el Evangelio, para tener una relación con Dios. Y nuevamente ella va y busca en las Escrituras la respuesta a esa duda que quisieron sembrarle en su corazón. Y encontró que en Proverbios, en el capítulo 8, verso 17, dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Estos 2 textos se hicieron su fundamento en su vida cristiana, fueron la base de su fe, la base de que le ayudó a ella a mantenerse en pie. Dios le había hablado a través de estos 2 textos bíblicos. Luego ella comenzó a luchar, ya siendo más mayor, empezó a luchar porque tenía que tomar una decisión entre el arte o la vida ministerial, el servicio al Señor. En el año 1885, cuando tenía 20 años, comenzó a orar para que Dios, si Dios quería que ella se casara, le diera un esposo que fuera totalmente entregado a él y a su servicio. Ella no quería otro tipo de persona, no quería otro tipo de esposo. Ella quería uno que se entregara fielmente al servicio del Señor. Un día le presentaron a Jonathan Goforth, un misionero de la ciudad. Sin embargo, cuando ella lo vio que era una persona mal vestida, que no resaltaba por su forma de vestir, a lo que ella quizás dijo que era como algo
pues destartalado, fue la palabra que ella usó cuando habló del momento en que ella conoció a su esposo. Pero cuando ella empieza a ver el trabajo, porque ellos los nombraron a ambos para trabajar en una labor misionera en Toronto, ella al observar el trabajo de él, pues empezó a asombrarse. Y en una de las reuniones a él lo llamaron afuera y ella se paró y fue hasta su lugar porque él había dejado su Biblia en el puesto, y fue y observó su Biblia y vio que su Biblia estaba usada por completo de principio a fin, estaba rayada, no había ninguna hoja pegada, se notaba como él era un gran estudioso de la Biblia. Y dice que cuando ella vuelve y deja la Biblia sobre el asiento de su futuro esposo, entonces ella dice: este es el hombre con el que yo me quiero casar. Él más adelante le propone entonces matrimonio, pero fue una propuesta algo no muy peculiar, porque le dice: unirás tu vida a la mía por China. O sea, él estaba pidiendo un matrimonio, pero era con el único propósito de ir a hacer la labor misionera en China. Ella dice en su biografía que no dudó en ningún momento y que a gritos le respondió que sí, que ella lo haría. Uno de sus sueños era recibir un anillo de nupcial, un anillo de compromiso, pero resulta que él le dice a ella: bueno, yo quisiera darte un anillo de compromiso, pero hay mucha necesidad de tener literatura, de enviar literatura a China. Entonces, ¿qué eliges? ¿Tu anillo o eliges que mandemos la literatura a China? Esta fue la primera prueba y la primera muestra del deseo que ella tenía, o donde le tocó demostrar que realmente ella deseaba servir a Dios y acompañar a este varón en el servicio, en la labor misionera en aquel lugar, para lo cual él le había ofrecido como garantía matrimonial de que ambos iban a servir allí en China. Me impresiona un poco esto, porque dice que a partir de ese momento a ella le tocó empezar a renunciar y empezó a darse cuenta lo que significaba la labor misionera. Ella se dedicó a trabajar con mujeres y llegó un momento donde ella dejó cuidando sus hijos con una niñera. Y cuando ella iba a lo lejos, veía que su niño se movía de una manera extraña. Ella se devuelve a mirar qué era lo que le pasaba al niño, y resulta que la niñera le metió entre la ropa al niño unos animalitos que le picaban. Pues en la historia dice que son piojos, aunque no creo, porque eran animales grandes. Ellos los pudieron contar cómo se llenó su cuerpo de ellos. Yo supongo que eran chinches. Y estos chinches empezaron a picarle. Ella le tocó quitarle su ropa y bañar al niño para poderle quitar todos esos animales de su cuerpo. Dice la historia que en el lugar donde ella estaba, las mujeres, cuando envidiaban a uno de los niños del lugar de sus alrededores, entonces entre su ropa les echaban estos animalitos. Era una forma de vengarse porque ellas no lo podían tener. Dice que desde ese momento ella le tomó mucha dificultad, tuvo mucha dificultad para poder seguir trabajando con mujeres. Se demoró en superarlo, pero cuando lo supera dice que vuelve a trabajar con ellas, pero lo hace con más amor y con más intensidad. Una de las cosas que las mujeres que han apoyado a estos hombres que han marcado historia, les ha tocado padecer y sufrir la muerte de sus hijos por los cambios de clima, quizás por las condiciones tan difíciles en las que les tocó vivir, pero aún así dieron su vida por servirle al Señor. Que Dios permita que estas mujeres sigan siendo de inspiración para todas aquellas hermanas que les sirven al Señor, que apoyan a sus esposos en la labor de evangelista, de pastor, de misionero, de profeta, etcétera, etcétera. Cualquier servicio que su esposo le preste al Señor, que nosotras como mujeres podamos apoyarles
sabemos que es costoso, que tenemos que renunciar al tiempo con nuestro esposo, que tenemos que renunciar a muchas cosas y que a veces el esposo es más de los de allá que de nosotras mismas. El tercer tip, la tercera sección de vitalidad, quiero tomar unos puntos que tienen que ver con la violencia intrafamiliar, que en ese tiempo de pandemia se intensificó o se duplicó, casi que se triplicó esta violencia en los hogares. Muchas mujeres y también hombres fueron afectados por este tipo de violencia, los niños. Veíamos hoy en las noticias cómo las mujeres están trabajando 4 horas más debido a que sus hijos están en casa, tienen que ayudarles con las tareas. Aparte de eso, el trabajo que ellas tienen por fuera, el trabajo de casa. Entonces decían hoy las noticias que las mujeres están trabajando 4 horas más que sus esposos, que sus compañeros. Se le ha venido una carga bien grande a las mujeres. Esto hace que las mujeres tengan ciertas tensiones, mal humor, estrés, desesperación y tantas cosas que pueden ocasionar este exceso de trabajo. Pero también esto puede ocasionar el maltrato físico, el maltrato emocional, el maltrato económico, y eso es lo que vamos a hacer como un pequeño resumen de lo que es cada tipo de violencia. Por ejemplo, encontramos que la violencia se puede presentar no solamente en la casa, sino que también se puede presentar por fuera, en la calle, mientras vas en el metro, en el transporte público, en el colegio, en el lugar de trabajo. En cualquier lugar se puede presentar esta violencia a las personas. Hablamos de violencia física en primer lugar, que son todas las agresiones que atentan contra el cuerpo de una persona, ya sea a través de golpes, lanzamiento de objetos, encierro, sacudidas, estrujones, jaladas de pelo, entre otras conductas que pueden ocasionar daños físicos, ¿sí? Se considera que es violencia física aún que se estruje a una persona. Por más mínimo que sea el estrujón, ya se califica como violencia física. También tenemos la violencia psicológica o emocional, que también la llaman la violencia del silencio. Es toda acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de la intimidación, de la manipulación, amenazas, humillación, aislamiento o cualquier conducta que implique el perjuicio en la salud mental o psicológica de la persona. Este tipo de violencia es de las más comunes y naturalizadas de la sociedad, por lo que es necesario aprender a reconocerla y a denunciarla. La violencia sexual, en esta se incluyen todas las relaciones o actos sexuales físicos o verbales no deseados ni aceptados por la otra persona. La violencia sexual puede presentarse hacia hombres o mujeres utilizando la fuerza o la coacción física, psicológica o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad de la persona. Tenemos también la violencia económica. Ocurre cuando se utiliza el dinero como un factor para dominar o establecer relaciones de poder perjudiciales. Este tipo de violencia se puede manifestar cuando a la persona se le quita el dinero que gana, ¿sí? Vemos en algunos casos que la mujer trabaja en casa y el hombre es el que coge el dinero y lo gasta como él quiere. Y la mujer está obligada a trabajar. Esto es violencia económica. Se le impide gastarlo en el beneficio suyo o de su familia. O se le niega el dinero para controlar su independencia. Todas estas formas de violencia son consideradas un delito y son sancionadas por la ley.
Y por último tenemos la violencia de género, que son los actos violentos contra una persona en razón de su sexo o preferencia sexual. En muchos casos son actos que se ejercen contra las mujeres y están relacionados con el control que algunos hombres creen tener sobre ellas, generalmente aprovechándose de condiciones de indefensas, desigualdad y poder. También puede ocurrir contra los hombres que se salen del rol masculino culturalmente aceptado, por ejemplo, en casos de violencia homofóbica o por conductas consideradas femeninas como llorar o expresar sus sentimientos. Es aquí entonces nuestro punto de vitalidad. Ahora vamos a pasar al tema que más nos llama la atención y que no es sorpresa, que estamos muchos a la expectativa de este tema, a los pies del maestro. Estamos viendo los límites en el matrimonio. La semana pasada veíamos cómo la falta de límites con nuestra familia puede afectar nuestra relación matrimonial o puede conducirnos a no mantener ninguna relación matrimonial. Las costumbres familiares y el mal uso de límites hacen que las personas no tengan claro cómo deben de comportarse o cómo deben de manejar sus relaciones. Esta forma de nosotros no colocar los límites o la falta de conocimiento de cómo hacerlo, esto tiene su raíz en el hogar de origen. Es ahí donde nosotros aprendimos lo que es sobrepasar los límites, lo que es no colocar límites y dejar que todos nos pasen por encima. Es acarrear con las responsabilidades que no nos corresponden, que les corresponden a otras personas. Esto, hermano, lo cargamos por siempre. Pero cuando nosotros venimos al Señor, y por eso tomaba el texto de capítulo 8 de Romanos, verso 15, donde dice que no se nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Por qué razón? Porque vemos que la mayoría de personas que no colocan límites manejan en esencia un temor, ¿verdad? Pero cuando nosotros venimos al Señor, que nos muestra Dios cómo es que nosotros debemos de vivir, que nosotros no tenemos excusas para llevar una vida de abusadores o de ser abusados, porque Dios nos ha dado la posibilidad de tener cambios en nuestra vida y tener unas relaciones sanas. Dios nos enseña, recuerde desde un principio, que los límites son necesarios y que cuando nosotros sobrepasamos o irrespetamos o violamos los límites con otros, aún con nosotros mismos, entonces vamos a tener grandes consecuencias, grandes problemas, vamos a sufrir calladamente, vamos a llevar cargas que no podemos llevar. Los patrones entonces que vivimos hoy, recuerde, los aprendimos de nuestra familia de origen, desde nuestra niñez. Estos patrones continúan entonces en nuestra vida adulta con los mismos actores, o sea, con las mismas personas que están en nuestro entorno, con las mismas familias, con el mismo papá, con la misma mamá, nos proyectamos y entonces tratamos a las otras personas de la misma manera. Aquí no vemos las consecuencias en cuanto al comportamiento irresponsable que nosotros tenemos, no hay enfrentamiento porque cuando no se pone el límite no nos gusta enfrentar las situaciones, no hay ningún tipo de límite, se deja que las personas actúen como ellas quieran, aceptamos responsabilidades que corresponden a otros, damos por obligación o con resentimiento. También podemos dar con envidia, podemos llegar a ser demasiado pasivos y también podemos mantener muchos secretos.
Estos patrones entonces no son nuevos. Recuerde, los patrones que manejamos hoy en cuanto a los límites vienen desde nuestra niñez. O sea que no podemos ahora tener excusas de que no es que lo hago porque pasó esta situación. No, ya eso viene de atrás y suele suceder, sucede consecutivamente en nuestra vida. Estos patrones están grabados en nuestra mente y se activan especialmente cuando compartimos con nuestra familia de origen, con papá, mamá, siempre las discusiones, todo va en pro a la forma en que nos enseñaron a colocar o a dejar de colocar los límites a las personas. Para cambiar, ¿qué tenemos que hacer? Debemos identificar y abandonar este pecado de familia, porque es un pecado de familia. Recuerde que es algo que traemos del hogar de origen, es como una cultura, una mentalidad que nosotros tenemos. Entonces, primero tenemos que identificar el problema. Yo creo que con las lecciones que hemos visto, las formas en que nosotros podemos estar actuando en cuanto a los límites y cómo están perjudicando nuestra relación de pareja, queda muy fácil identificar hoy y abandonar eso que traemos de allá atrás. Segundo, debemos de confesarlos, arrepentirnos y cambiar la forma como los tratamos. Recuerde que muchas veces las personas que no colocan límites y que dejan que todas las personas pasen por encima de ellas, que violen todos sus límites, que cojan las responsabilidades de todas las personas, estas personas son personas que sufren, que llevan las cargas y que realmente no aman. Por lo regular, ese que sufre siempre y deja pasar de largo todas las cosas a su alrededor y quiere como ignorarlas, y aunque esté sufriendo por dentro no las quiere expresar, esa persona se considera buena. Pero déjeme decirle, mi amada hermana, que esa no es una buena persona. Recuerde que poner límites es amar a la otra persona. Vemos que cuando nosotros o cuando la Biblia nos habla de educar a nuestros hijos, dice que debemos de reprenderlos, que es necesaria la disciplina. En el matrimonio, la palabra de Dios dice que nosotras las mujeres somos ayuda idónea del esposo. Hablando del matrimonio, somos ayuda idónea. Ayuda idónea no es esa mujer que deja que el esposo haga todo lo que quiere y le cubre todas sus faltas, todos sus pecados. Esa no es la buena esposa. La buena esposa es aquella que ayuda a su esposo a salir de esas situaciones de confort, de esas situaciones de irresponsabilidad, aún en esas situaciones de límites. Algunas mujeres que se casan con hombres que no son capaces de colocar límites, es a ella quien le corresponde ayudar a su esposo en oración y a guiarlo para que él aprenda a tomar decisiones. Muchas mujeres salen adelante a pelear por su esposo, a defenderlo y no dejan que él mismo se defienda. Eso no es ayuda. Hay que dejar que él mismo asuma sus responsabilidades, sus deberes, sus derechos de colocar los límites, que enfrente los límites. Esa es una forma de nosotros amar a nuestros esposos. No es cuando les pasamos todo de largo. Esa idea debemos de sacarla de nuestra mente. No es buena esposa, ni tampoco los varones que nos escuchan. Es buen esposo aquel que siempre saca la cara por su esposa y siempre la saca a defensa en todas las cosas. No le deja sufrir las consecuencias de sus actos. Cada uno de nosotros somos responsables de sí. Por lo tanto, mi amada hermana, mi amada amiga, amigo, si tú eres de aquellos que considera que eres bueno porque la otra persona hace y deshace y tú no has hecho nada, pues déjame decirte que estás en un grave error. ¿Eres un mal esposo o eres una mala esposa? Debes de arrepentirte, de confesar tu pecado y de cambiar tu actitud.
Los límites son necesarios para crecer en la fe. Si nosotros no aprendemos a colocar límites como Dios lo ha dicho, como Dios no exige, recuerda que hablábamos la semana pasada que Dios detesta, rechaza el hecho de que nosotros no tomemos iniciativas. Dios también nos deja a nosotros que tomemos la iniciativa. Nosotros no podemos decir, Señor, cámbialo, cambia mi esposa, cambia a mi esposo, pero ¿qué estás haciendo tú para provocar ese cambio? Si nosotros no hacemos absolutamente nada, Dios tampoco va a hacer nada, porque Dios quiere que nosotros tomemos la iniciativa. En el caso de nuestros hijos, tú no puedes decirle al Señor que cambie a tus hijos cuando tú no estás tomando la iniciativa de provocar la situación o los acontecimientos para que ellos puedan tener esos cambios. No es de una forma pasiva que nosotros ayudamos a nuestros hijos. Recuerda, los límites son una demostración de amor a nuestros seres queridos. Los límites nos ayudan a aceptar la autoridad de nuestro Padre. Ya nosotros, siendo creyentes, no tenemos excusas para mantener o no enfrentar las situaciones. Nosotros, más que nadie, tenemos toda la posibilidad y toda la capacidad de colocar límites, porque ahora pertenecemos a una familia, a la familia de Dios, a una familia espiritual, a una familia que no se comporta como la familia del mundo, que no se comporta como las personas de afuera. Nuestras actitudes son diferentes. Nosotros tenemos la capacidad de enfrentar las situaciones difíciles, tenemos la capacidad de colocar los límites, no porque esté en nosotros. Recuerda que Dios nos ha dado el poder para depender de Él y para confiar en Él. Si nosotros todavía entonces tenemos ese apego a las enseñanzas, a esa cultura de casa, a esos principios negativos que nos enseñaron allí en casa, entonces no podemos agradar a Dios. Nosotros tenemos que aprender a que Dios debe ocupar nuestro primer lugar. A veces es tan fácil hablar de obediencia, pero cuando empezamos a examinar nuestra vida nos damos cuenta de que nosotros no somos tan obedientes como creemos, ni somos tan espirituales como nos creemos. Somos desobedientes al no saber colocar límites a las otras personas. Recuerda entonces que ahora somos adoptados por Dios, pertenecemos a una nueva familia y Dios no quiere que hayan otras personas que intervengan en nuestra relación con Dios. Cuando la familia viene a presionar, y eso uno lo ve mucho en la iglesia, desafortunadamente eso a veces uno le causa algo de desaliento, de desánimo, cuando las personas se dejan influenciar por su mamá, por su papá, por sus hermanos, por los hijos, y dejan a un lado los mandatos del Señor, las ordenanzas que Dios nos ha dado. No debemos entonces conservar nuestras alianzas ni con nuestros padres terrenales, ni con nuestros hijos, ni con ninguno de la familia terrenal. Necesitamos obedecer entonces primeramente a Dios, ¿sí? Recuerda que nuestro hogar ya no está aquí en la tierra, que nuestro hogar está allí en el cielo. No podemos complacer entonces a nuestros familiares ni tampoco nuestras tradiciones. No puedes complacer en todo a tu esposo o a tu esposa, porque hay unos principios que Dios ha establecido que yo debo de cumplir antes que cualquier cosa. Cuando nos llegamos a Dios, entonces debemos obedecer sus mandamientos. Y el obedecer los mandamientos de Dios implica que vamos a tener muchos conflictos con nuestra familia y a veces, en muchas ocasiones, puede haber separación. Mateo en el capítulo 10, verso 35 al 37 dice: dijo Jesús, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí,
no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Es ahí donde nosotros entonces tenemos que evaluar a quién obedecemos más, a nuestras tradiciones, a los que nos enseñaron en casa, a lo que nuestros padres nos orientaron a hacer de manera negativa, o a lo que Dios nos pide, a lo que Dios nos exige a través de su palabra. Recuerda lo que veíamos el martes, los que vieron el programa del martes en mi experiencia con Dios, que una de las expresiones de nuestro amor real a Dios es la obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. También encontramos en Mateo que dice la palabra de Dios así: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Vemos cómo Jesús hace la diferencia de lo que es la familia de Dios y la familia externa. Él amaba a su madre, él amaba a sus hermanos, pero ellos no eran el primer lugar. El primer lugar era hacer la voluntad del Padre. Recuerden que cuando Jesús tenía 12 años y de regreso de Jerusalén se queda allí hablando con los escribas y los fariseos, sus padres se dan cuenta que no estaba allá cuando iban a mitad de camino hacia Nazaret. Al encontrarlo, las palabras de Jesús fueron: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Nosotros tenemos que entender que en la palabra de Dios, que en los negocios de nuestro Padre, que en el hecho de multiplicar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, es donde debe de estar concentrada nuestra mente, nuestro corazón. Debe estar centrado en lo que Dios pide de mí, en lo que Dios quiere que yo haga. Esta es la gran diferencia entonces de la familia del mundo a la familia de Dios. En la familia de Dios siempre debemos decir la verdad. Recuerde que el apóstol Pablo nos habla diciendo que es necesario que hablemos verdad los unos con los otros, que pongamos límites, que haya respeto. Cuando habla del ser amables, de ser bondadosos, está hablando de ese respeto del uno al otro. Cuando habla de que las mujeres no deben de estar metiéndose en las casas vecinas, averiguando, chismeando, está hablando de controlarse y de mantener unos límites, ¿sí? Es asumir y pedir responsabilidades. En la obra del Señor nosotros asumimos y pedimos responsabilidades. Nos enfrentamos mutuamente. ¿Por qué? Porque cuando vemos que hay un hermano que está fallando, así le duela al hermano, le hablamos con la verdad. Y el único propósito cuando nosotros le hablamos con la verdad a un hermano es que él salga de esa situación y él se encamine en lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Y también en este camino, en esta familia, nos perdonamos unos a otros. Tenemos la capacidad de poder amar sobre cualquier ofensa que se nos haya hecho. Esta familia, la familia de Dios, se desarrolla entonces bajo normas y valores firmes. Vemos entonces que Dios establece normas precisamente para que podamos desarrollar nuestra vida espiritual, para que tengamos fundamento. Dios nos quiso proteger. Los límites nos protegen y protegen a otras personas. Esto no significa entonces que nosotros vamos a cortar con las relaciones que tenemos con papá, mamá, hermanos, amigos. Es necesario que tengamos amigos por fuera, que tú vayas a la empresa y puedas relacionarte con los compañeros. Pero eso no significa
que nosotros tengamos que comportarnos tal cual y que no podamos tener límites. Es muy triste cuando un cristiano no es capaz de poner límites en cuanto a conversaciones que no son agradables delante de Dios en medio de su empleo, de tomar una actitud de seriedad y decir, no hables conmigo sobre esas cosas, no me gusta tocar esos temas, o respétame en esta área, o las mujeres que a veces reciben palabras capciosas de doble sentido de parte de los hombres en sus empresas y tampoco son capaces de colocar límites. Es necesario que nosotros, tanto en la congregación como hijos de Dios, tengamos los límites, así como los debemos de tener por fuera, con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestro esposo, con nuestros hijos y también con nosotros mismos. Nosotros cuando tenemos este tipo de relación, amigos, familiares, también debemos de hacernos dos preguntas que son muy importantes. Y una de ellas es, ¿estas relaciones me impiden que yo haga lo correcto? ¿Sí? Porque cuando yo tengo una amiga o un amigo que hasta cierto punto me utiliza, no me respeta, cuando yo tengo un amigo que abusa de la confianza de pronto que yo le doy o del apoyo que yo le doy, pues yo debo de establecer límites con esa persona. Si esto no soy capaz de hacerlo, esto quiere decir que me estoy dejando afectar por las personas que están controlando mi vida y que no estoy dejando que sea Dios quien la controle. Ahora, en segundo lugar, me comporto como una persona adulta cuando estoy con mi familia de origen. O me dejo influenciar, llenar mi cabeza de cucarachas, empieza la familia a decir que no vale la pena vivir el evangelio, que mire la vida que usted lleva, que mire sus hijos como son y usted tanto que ora, usted que se mantiene metida en la iglesia y que hace eso. A esos límites hay que saberlos establecer, que no controlen tu vida espiritual. Patrones, por ejemplo, que te impiden congregarte, que te critican por ello, que dicen que eres una tonta. Y hay hermanos que se dejan influenciar por esto, que no tienen claro cuál es su posición como hijos de Dios, que no tienen claro cuál es la relación que ellos deben de tener con el Señor. Todas estas cosas hay que poner límites. No, es que eso no es nada, entonces tú eres un cristiano aburrido, y con esas palabras empiezan a dejarse manipular y no dejan, no hacen lo que realmente Dios quiere. Si nuestros vínculos o nuestras relaciones con las personas de afuera, con nuestra familia, son correctos, entonces nosotros podremos ser personas independientes y libres. Y podemos darnos con amor a las personas, podemos ser honestos, podemos ser sinceros. Hay una cultura, hay un grupo cultural aquí en Colombia que me encanta, la forma a veces en que ellos se dicen las verdades y se las dicen de una manera tan espontánea y la otra persona no se siente ofendido. Mientras que aquí en Antioquia a veces como decir las verdades, aunque nos las damos de muy sinceros, se provoca como una dificultad, porque nosotros somos muy reactivos, reaccionamos más que responder de la manera correcta. Bueno, pero cuando nosotros entonces tenemos esas relaciones correctas, actuamos con amor, con bondad, hacemos las cosas de corazón, hacemos las cosas con propósito, o sea, todo lo que hacemos tiene una razón de ser. Cuando yo pongo los límites, sé por qué razón los voy a colocar y qué es lo que yo voy a evitar que pase. Puedo tomar decisiones como adulto, tener control de mi voluntad. Nadie puede gobernar mi voluntad. Yo tengo poder sobre mi voluntad y me sujeto a la voluntad del Padre. ¿Cómo solucionar entonces esta situación? Primero, ya dijimos hace un momento, identificar el síntoma. ¿Dónde existe el problema de los límites con sus padres o hermanos, con su esposo, con sus hijos,
con los amigos que usted tiene, con su patrón, porque los patrones también nosotros, aunque le debemos respeto, sujeción a nuestros patrones, también hay límites que nosotros debemos de colocar. Debemos entonces de identificar dónde está la falla en mi vida, dónde estoy fallando yo, dónde estoy dejando de colocar los límites, dónde estoy permitiendo que esa falta de límites devaste en mi vida. Hay que identificarlo. En segundo lugar, después de que yo identifico cuál es el síntoma, cuál es el problema, también identifico el conflicto de raíz. ¿Cuál es el límite que yo estoy violando? Estoy culpando a otros de mi comportamiento. Eso también hay que evaluarlo, ¿sí? Porque hay muchas personas que dicen, no, es que mi mamá fue así, mi papá fue así, entonces, ¿qué más espera de mí? Recuerda que ya tú eres un hijo de Dios y Dios espera cosas diferentes de tu vida. Buscamos culpables, no dándonos cuenta que los culpables somos nosotros cuando violamos los límites. En tercer lugar, después de que nosotros identificamos el conflicto, debemos de identificar también las motivaciones que nos conducen a actuar indebidamente, y eso lo vimos también en programas anteriores. ¿Qué es lo que te motiva a no colocar los límites o a sobrepasar los límites de otros? ¿Cuántos temores tienes, cierto? O simplemente estás necesitado de sentirte amado. Ahí vemos las personas complacientes que solamente hacen las cosas porque quieren complacer a. Toda la vida se dedicaron a complacer a sus padres sin poder pensar, sin poder opinar, sin poder actuar, y ahora pasa lo mismo, ¿sí? Porque quiere sentirse amado, porque quiere la aprobación de las otras personas, porque simplemente quiere ser aceptado. ¿Sí? Eso hay que identificarlo. Luego, después de haber identificado esto, mis motivaciones, debo aceptar y recibir la ayuda de lo bueno. Es verdad que no nos gusta que nos digan las verdades, que nos duelen, ¿sí? Pero cuando se trata de nosotros aprender a colocar límites, necesitamos una persona que nos apoye, que nos ayude, que nos dé el buen consejo y tomemos el buen consejo. Recuerde que el buen consejo no es ese que usted piensa. Si ahí, aguante, supérelo, resista. No, aquí no se trata de resistir. Aquí se trata de mantener una posición, de colocar tus valores, los límites, y también de no sobrepasar los límites de las otras personas. Aprenda a recibir amor. Esto es amor. Cuando nos quieren ayudar a salir de ese mal hábito, es amor que se nos está ofreciendo. Practique también sus habilidades con los límites. Bueno, ahora encontramos que hemos aprendido que es necesario colocar los límites. Quizás eres de las personas que te cuesta ponerlos y ahora quieres ir a enfrentar a todo el mundo colocando los límites. Tienes que ir con mucha cautela porque si no te vas a frustrar con facilidad. Habrán personas que no respetarán nunca los límites que nosotros coloquemos, y más cuando ven que hay un cambio en ti. Siempre van a buscar un culpable. Cuando veíamos en el programa pasado que cuando habían cambios en las personas, siempre decíamos, ¿quién la cambió? Esa amiga que tiene. ¿Quién la cambió? Esa amiga con la que están dando. Ah, no, eso fue la mamá. Ah, no, eso fue la hermana la que la indujo. Eso fue la hija la que le dijo que hiciera tal cosa. Pero no se da cuenta que realmente esta persona ha tomado una decisión de cambiar su forma de vida, que está cansada de vivir de esta manera y que no tiene otra opción de tomar una actitud de cambio de ella misma para poder solucionar los problemas. Siempre nosotros estamos diciendo, Señor, cambia a fulano de tal, Señor, cambia a mi esposo, Señor, cambia a mi esposa, Señor, cambia a mis hijos, Señor, cambia a mi mamá, cambia a mi papá. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Qué cambio has tenido tú para que esas cosas se den? Lo estábamos hablando desde el principio. Vaya entonces incrementando los límites de una manera lenta, poco a poco, especialmente con ese grupo de personas que le están apoyando. Aprenda a decir no.
Hay personas que no saben decir no y terminan ofendiendo a las otras personas porque luego no responden, no son responsables y afectan y dañan a otros. Ahora, hay que decir no a lo malo, ¿sí? Evite las personas maltratadoras, personas controladoras, personas abusadoras, evítelas. ¿Para qué? Para que no vayan a amedrantarla y usted pueda ir colocando sus límites paso a paso. Cuando usted se sienta en la capacidad de restablecer entonces una relación, digamos, una mujer que tiene un esposo abusador, esta mujer decide apartarse de su esposo por un tiempo para que él tome una actitud de cambio. Recuerde que nosotros debemos de actuar, ¿sí? Debemos de actuar, no podemos quedarnos de una manera pasiva. Dios quiere que nosotros tomemos la iniciativa. Entonces, esta persona la abandona a la esposa, le dice, ya no más, no soporto más tus abusos, hasta aquí ya no más, si no tomas una actitud de cambio, no podemos seguir, no te voy a permitir que me sigas maltratando, no te voy a permitir que sigas abusando de mí. Hay un distanciamiento, hay una separación por un tiempo esto es algo necesario en algunos casos, cuando el abuso es físico, psicológico, de todas las clases, económico. Esto es necesario que haya un distanciamiento, que la otra persona busque ayuda y que cuando esa persona se considere que ya ha mejorado, que ha tomado una actitud de cambio, que ha asumido con responsabilidad los límites que se le han establecido, entonces puede haber un restablecimiento de esa relación. Pero esto tiene que ser acompañado por una persona que sea tu apoyo, ¿sí? Porque por lo regular una persona después de que ha sido abusada y rompe, pero al volver el abusador vuelve y cae en el mismo círculo vicioso. Necesita apoyarse en alguien, en algo. Primeramente Dios es nuestro primer apoyo, pero siempre necesitamos de una persona que esté ahí asesorándonos, ayudándonos a superar estas crisis. Solamente procure el restablecimiento de la relación cuando usted crea que tiene las suficientes herramientas para enfrentar la situación. Y en la primera falta de sobrepaso de límites de la otra persona, usted pueda tener una actitud positiva de firmeza frente a la situación. No deje, no permite, hermana. Mire, hermana, después de haber salido de una relación controladora, evite volver a caer en ella. Hay mujeres que anhelan volver con su compañero, anhelan volver con su esposo de una manera desesperada y no le dan la posibilidad a ese pobre hombre, escúcheme bien lo que le estoy diciendo, a ese pobre hombre de un cambio de actitud. Están hundiendo cada día más a ese varón. En séptimo lugar, tenemos que hay que perdonar al agresor. Cuando nosotros perdonamos al agresor, le damos la libertad de llevar sobre sus hombros una culpa o una transgresión que él ha cometido en contra de nosotros. El perdón, si se niega, quiere decir que todavía nosotros estamos esperando algo de esa persona, así sea la venganza. Por lo tanto, debemos de procurar con facilidad y en muchos casos también esto es un proceso de sanación. Hay heridas muy profundas que requieren mucho tiempo, hay otras heridas menos profundas que quizás requieran de menos tiempo, pero que permitan que la relación se restablezca, que haya ese perdón, que haya esa sanidad totalmente del corazón. Y aunque nosotros decimos, no, es que perdonar, hay que perdonar y punto, hay cosas que para perdonar son un proceso. Por ejemplo, para que una niña perdone a un violador, se requiere de tiempo.
para que una persona perdone a alguien que mató a su mamá, a su papá, a su hermano, eso requiere de tiempo, es un proceso. Eso no es que decir que ya lo perdoné y punto, se acabó. No, es un proceso y eso es respetable. Pero es bueno que no se deje a un lado la posibilidad de perdonar al agresor. Octavo, responda, no reaccione. Hablábamos hace un momento de las personas reactivas, ¿cierto? Que estamos resentidas con el esposo, estamos enfurecidas con él, no le decimos nada, estamos calladas. Él pregunta, mija, ¿y qué le pasa? Nada. ¿Qué tiene? Nada. ¿Por qué está molesta? Por nada, ¿cierto? Entonces no decimos nada, estamos reaccionando, no estamos respondiendo. Y de pronto el esposo dice algo, inmediatamente explotamos y decimos una gran cantidad de cosas, se arma el alboroto. Esto es una reacción. Muchas veces nosotros con nuestros hijos y con nuestra relación de pareja somos más reactivos y damos menos respuestas. Nosotros debemos de aprender a dar respuestas positivas. ¿Cuándo doy yo una respuesta? Cuando la emoción no tiene el control de mi ser, cuando la emoción no es la que me hace hacer y deshacer y digo cosas sin pensar y todo lo que se me viene a la cabeza lo digo, no. Cuando nosotros actuamos correctamente, lo hacemos de manera pacífica, ¿sí? Mostramos que tenemos control de nosotros mismos. Miren, esos niños dicen, ay, pero es que ¿por qué mi hijo es así? Ay, no me hace caso. Precisamente porque usted le ha demostrado a su hijo que él la puede controlar a usted. Porque el niño hace daño y usted empieza a gritar, a jalarse el pelo, a patalear y a decir, ¿qué voy a hacer yo con este muchachito? Su niño la está controlando, ¿sí? Pero cuando usted llama al niño y le habla y es usted la que tiene el control, no reaccionemos. Y esa es una de las cosas más difíciles, la reacción que tomamos, ¿sí? No reaccionemos, mantengamos el control de la situación. Si nosotros respondemos, entonces estamos siendo controlados. Una vez que defendamos los límites, elija la mejor opción, ¿sí? Responder, no reaccionar. Y por último, aprendamos a amar con libertad y responsabilidad, sin culpa, ¿sí? Si actuamos siempre a la defensiva, estamos perdiendo el amor y la libertad, ¿cierto? Cuando usted hace cosas por obligación, por no quedar mal con las personas, porque no lo juzguen de cierta manera, ahí ya usted perdió su libertad, ¿sí? Y tampoco está dando por amor, ¿ya? No, actuemos con libertad y demos por amor, ayudemos por amor, apoyemos por amor, no por imposición, ¿sí? Los límites nos dan la libertad para amar, ¿sí? Es bueno sacrificarse y negarse a uno mismo por amor a los demás. No quiere decir esto que no lo hagamos, siempre y cuando lo hagamos en libertad. Se necesita poner los límites antes de actuar o antes de llevar a cabo un plan o un propósito. Cuando ayudamos a otros con libertad, reforzamos entonces los límites. La codependencia, o sea, cuando nosotros dependemos más de otras personas, de las reacciones de ellos, de las actitudes de ellos, entonces permitimos, escúcheme bien, la maldad porque simplemente nos da miedo. Dios no comparte esto, mi amada hermana. Dios se agrada. Mire, hermana, usted dice, ay, pero es que yo tanto que lloro por ese hombre y Dios no me escucha. Hermana, si usted nunca ha tomado la posición, nunca ha tomado la decisión de colocarle límites a su esposo, créame que Dios tampoco va a hacer nada. Dios está esperando que usted tome la iniciativa. ¿Por qué no tomamos la iniciativa?
porque nos da miedo, porque nos da temor de perder a esa persona, nos da temor de que no nos ame, nos da temor de que se pierda, y esto muestra que no estamos confiando realmente en el poder que Dios tiene para transformar y para cambiar las personas. Hay decisiones muy duras, muy difíciles, pero que son necesarias para provocar el cambio en la otra persona y aún en mí misma. Así que mi amada hermana y hermano que estás ahí, si tú amas a tu esposo, si tú amas a tu esposa, esto se manifestará en los límites que tú establezcas en esa relación. Si tú amas a tus hijos, también los límites harán parte de esa relación, donde se actuará con libertad, con cariño, con amor, con bondad, con paciencia, estableciendo siempre límites claros, tanto hacia allá como hacia acá. Bien, vamos a estar orando para así terminar este tema. Saludo a todas mis hermanas que estuvieron ahí al tanto, a Gloria Vasco, a Dorita Granda, a la hermana Élida, a Elizabeth Montoya. Hay personas que no alcanzo a ver bien, pero bueno, a María Esther Tejada, Esther María Tejada, Dios te bendiga, Esther, qué bueno verte por acá. Y bien, a todos mis hermanos que están allí, el hermano Miguel, que siempre está en todas las actividades, a ver si alcanzo a ver algunos otros. No me permite ver. Bueno. Pero a todos, un abrazo fraternal, esperando que Dios les bendiga mucho. Señor, yo te doy gracias en esta noche por cada uno de los oyentes de este programa Unidas en la Fe. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes cada día a mejorar nuestra condición de vida, a mejorar, Señor, en nuestra relación matrimonial con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros familiares y con todas las personas que nos rodean. Pero ante todo, Señor, a mantener una buena relación contigo. Tú eres lo más importante. Ahora hacemos parte de tu familia y como parte de tu familia debemos de actuar conforme a tus preceptos. Ayúdanos, Señor, a ser como tú, a mantener los límites como tú los mantienes, Señor, a estar firmes, a estar sobre la roca, sobre el fundamento que es tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Nos estaremos viendo entonces el próximo viernes a las 8 de la noche en este su programa Unidas en la Fe. Dios les bendiga, amadas.